Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a Chile, en concreto en noviembre del año pasado. Me invitaron a dar una plática con esta técnica o estos procedimientos que vamos a realizar o que realizamos aquí continuamente. Y bueno, les fui a dar una plática de lo poco que hacemos acá en México y en particular acá en el norte, para que se den cuenta que también acá hace un poquito de aire. ¿Cómo le decimos aquí? Flechita a la derecha. Bueno, los hospitales de trabajo, en particular, en concreto, la plática es reconstrucción y aumento vertebral. Vamos a hablar un poquito de las indicaciones y contraindicaciones. Es un procedimiento o es una plática un poquito elaborada, pero bueno, voy a tratar de dar la plática de manera que sea comprensible. En general, solo en los Estados Unidos ocurren aproximadamente 750,000 fracturas vertebrales por osteoporosis cada año, y más de la tercera parte de estas van a progresar con dolor crónico. Debemos entender que las fracturas vertebrales hoy en día pueden ser fracturas vertebrales por tumores, fracturas vertebrales por traumas, etcétera, sí, pero las más frecuentes ahorita y las más documentadas son por osteoporosis. En Italia ocurren aproximadamente 189 eventos por cada 100,000 habitantes, y es mucho más frecuente en esta población. La prevalencia e incidencia de las fracturas vertebrales ha aumentado en los últimos años debido a la sobrevida. Antes nosotros vivíamos, o la gente vivía 50, 60 años, y ahorita pues la expectativa de vida cada vez es mayor, incluso 70, 75, 80 años, y se prevé que para el 2050 más o menos pues vamos a estar entre los 80 y 85 años de expectativa de vida, de promedio, de manera general. De tal manera que podemos considerar que hay un incremento en la cifosis, este incremento de la cifosis por una fractura vertebral produce una sobrecarga en la columna anterior, y obviamente al producir una sobrecarga en la columna anterior de la vértebra va a haber una progresión de la misma fractura. Este es un efecto dominó. No debemos olvidar que las vértebras o la columna vertebral como tal está dividida en tres columnas, las columnas de Dennis, la columna anterior y la columna media, que es prácticamente el cuerpo vertebral. Esto es a lo que se refiere. La cifosis ocurre obviamente en el cuerpo vertebral, y 1 de cada 5 mujeres con una fractura va a presentar una nueva fractura cada año. Esto es muy muy importante. Digo, ¿por qué digo mujeres? Porque obviamente ya sabemos que es más frecuente la osteoporosis en las mujeres que en los hombres. Ahora, el tratamiento tradicionalmente para este tipo de fracturas o para este tipo de patologías, pues no había otra cosa más que darle un tratamiento médico, que era descanso en cama, analgésicos, opiáceos y ortesis, pero esto nos quedamos muy tibios y no es del todo muy aceptado hoy en día. El tratamiento quirúrgico también es un tratamiento quirúrgico abierto, que estoy hablando de procedimiento: abrir la columna, estabilizar, poner tornillos transpediculares, barras, chips de hueso, proteínas. Son procedimientos con una mortalidad muy elevada, y la tendencia es que estos procedimientos en una columna osteoporótica, la tendencia es que van a ir al fracaso para fines prácticos. Va a terminar, la fractura no se puede inmovilizar, pero además al poner un tornillo en una vértebra, pues sí, debilitada por la osteoporosis, el mismo tornillo va a terminar fracturando esas vértebras. Entonces la tendencia actual es hacer procedimientos de mínima invasión y con menor mortalidad. Ahora, no existe un claro acuerdo respecto al manejo de las fracturas osteoporóticas, y los criterios quirúrgicos no están claramente definidos. Sin embargo, el tratamiento conservador por más de un mes era considerado como inapropiado, debido obviamente a la pobre calidad de vida proporcionada, además que no impide el efecto dominó. Al dolor persistente se va a considerar una solución quirúrgica, incluyendo lo que actualmente tenemos, vertebroplastías o cifoplastías. Sin embargo, yo quiero saber quién de ustedes quisiera estar un mes en cama, esperar solo con tratamiento médico, a ver cómo le va, y que no pueda moverse, estar un mes en cama. Hay condiciones en las cuales nosotros debemos de ser
un poquito más resolutivos. Un paciente de 80 años que está en cama, que está postrado, que no puede moverse, pues obviamente si no nos vamos a esperar un mes hasta a ver cómo le va, y ya después de un mes, porque dicta así la literatura, te vamos a hacer un procedimiento. La vertebroplastía se dice que está recomendada para aquellos pacientes en donde la pérdida de la altura vertebral es menor al 30% y la cifoplastía con una pérdida de la altura mayor al 30%. Sin embargo, no tenemos una clara definición. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa vertebroplastía o cifoplastía o las nuevas técnicas que hoy tenemos hoy en día? La vertebroplastía no es otra cosa más que meter cemento adentro del cuerpo vertebral, ¿sí? A este cuate en 1987, Galibert y colaboradores, a este cuate se le ocurrió que si en su momento a los pacientes con una fractura de un hueso largo se le podía inmovilizar con un yeso, ¿por qué no inmovilizar una vértebra con cemento, con yeso? Pues en este caso, aquí tuvo un paciente de 50 años con un hemangioma en C2 con un dolor intratable y terminó haciéndole, esta es la primera radiografía del primer procedimiento de vertebroplastía, terminó realizándole una reconstrucción vertebral y con esto se dio el dolor. Entonces, y es percutáneo. Entonces esto es lo que se recomienda hoy en día, que desde 1987, como ustedes verán, son procedimientos relativamente nuevos. Capral, sin embargo, fue el primero en describir la vertebroplastía a finales de los 80. Ahorita les voy a decir un poquito más sobre esto. Sin ser un procedimiento tan invasivo, es un procedimiento resolutivo totalmente, con una mortalidad mucho menor, y obviamente da buenos resultados aliviando el dolor, pero no restaura la altura. Esto es la vertebroplastía. La cifoplastía o incluso nuevos procedimientos como Spine Jack, otro tipo de dispositivos, se dice que restauran la altura. Sin embargo, la vertebroplastía como tal todavía se considera de primera generación, y hay una alta incidencia de fuga del cemento por la baja viscosidad y la alta presión de la inyección, 30%. La vertebroplastía en sí, al ser un procedimiento percutáneo, metes tal como se escucha, metes una aguja del calibre ya establecido, metes una aguja en el cuerpo vertebral y a través de esa aguja inyectas el cemento. O sea, no estás haciendo otro paso más, sino solamente inyectar el cemento, y esto es a lo que se refiere, que es una fuga por la baja viscosidad. Prácticamente el cemento se mete líquido, el metilmetacrilato, y la alta presión de la inyección. O sea, esto aumenta hasta en un 30% la posibilidad de fugas. Posteriormente vinieron los procedimientos incluso de segunda generación. Los procedimientos de segunda generación ya se consideran, hablando de la reconstrucción vertebral, ya se consideran como una cifoplastía. Así, Neumann y colaboradores, ellos describieron más o menos en el 2000-2001 la cifoplastía con balón, y esta ofrece mayores ventajas que la vertebroplastía. La cifoplastía ofrece mayores ventajas que la vertebroplastía, ya que además se dice que hay una restauración de la cifosis, una reducción de la fractura vertebral, una mayor viscosidad de cemento y por lo tanto una menor fuga de tal, ¿sí? Y obviamente hay un menor riesgo de tromboembolismo. Han disminuido mucho las complicaciones solo por la fuga del cemento. Si nosotros tenemos una fuga del cuerpo anterior al cuerpo, no hay mucho problema, pero si tenemos una fuga a nivel del canal espinal, pues ahí ya es el problema. Tenemos que considerar también que en este tiempo los cementos, el metilmetacrilato fraguaba incluso a más de 50 grados centígrados. Entonces literalmente en estos tiempos, cuando había una fuga de cemento hacia la médula o hacia las raíces nerviosas, pues literalmente la cocinabas tú. Aquí pues bueno, ya ha disminuido, y con las nuevas técnicas los cementos no calientan más de 20 grados. Ahora, se dice también que la cifoplastía produce un aumento vertebral, pero aquí el concepto de cifoplastía es meter lo mismo, la aguja, de manera percutánea al cuerpo vertebral, donde está la fractura, obviamente, entre el del cuerpo vertebral en la mitad anterior o incluso en la parte más anterior del cuerpo vertebral. A través de esa aguja se mete un balón, un globo, pues,
ese balón, ese globo se infla. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Ese balón, ese globo se infla y al momento de desinflar, ese inflado interno del balón va compactando las trabéculas del cuerpo vertebral, y al ir compactándolos, obviamente el hueso interno lo hace más resistente al estar compactado, pero además al insuflar el balón produce un aumento de la altura vertebral. No debemos olvidar que ese aumento de la altura vertebral principalmente es en las fracturas muy agudas. En las fracturas crónicas esto no existe. O sea, es muy difícil que vayamos a aumentar, con cualquier procedimiento, es muy difícil que vayamos a aumentar una altura vertebral en una vértebra crónica. Las vértebras crónicas no se consideran agudas o crónicas, no estoy hablando de que se consideren por el tiempo. Una vértebra crónica es una vértebra ya cicatrizada y no produce dolor. Me refiero a una vértebra crónica en el sentido de tiempo, pero que sigue en agudo, que sigue produciendo edema, que sigue produciendo inflamación de los tejidos, y obviamente esta fractura pues sigue produciendo inestabilidad. Ahora, ¿cuál era la solución o cuál es la solución para este tipo de procedimientos? Pues bueno, vienen los procedimientos de tercera generación, que son la solución a todo esto. Son dispositivos intrasomáticos o intracuerpo que van a restaurar de manera indefinida la altura vertebral. Sin embargo, aquí en México tuve la oportunidad de platicar allá con algunos compañeros de toda Latinoamérica, yo creo que sufren de lo mismo. Estos procedimientos son muy caros en comparación con procedimientos realizados en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, sí. En promedio, un dispositivo de tercera generación está para una vértebra nada más, está sobre los 100, 120 mil pesos. Y una cifoplastía, puedes hacer una cifoplastía con un kit hasta para 3 vértebras, 2 o 3 vértebras, y no te cuesta más de 50, 60 mil pesos. Entonces, considerando una paciente que tiene 3 vértebras fracturadas, y le puedes hacer la cifoplastía con un kit de 60 mil pesos y con un procedimiento de tercera generación, te vas a llevar 300 mil pesos. O sea, y no cualquiera tiene 300 mil pesos en la bolsa. ¿Cuáles son las nuevas técnicas? Aquí tengo algunos ejemplos. Estos dispositivos, que no son otra cosa más que dispositivos intrasomáticos para restaurar la altura y evitar que se regresen. Todos estos dispositivos, SpineYard, Osteofix, el stem del cuerpo vertebral, todos estos dispositivos en promedio son dispositivos de titanio, ¿sí? Y esos dispositivos, al abrirlos, como se describe aquí, ¿sí? Al expandirse, pues obviamente se abre, al abrirse obviamente se restaura un poco la altura vertebral, y al restaurarse, esos dispositivos ahí se quedan, ¿no? Así como está, así se queda. Son 2 dispositivos por cuerpo vertebral, así es como se queda, así como se introduce, y no se retiran. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí en México? Aquí en México solamente tenemos el SpineYard. Todos estos están en Europa, están en Estados Unidos, en otro lado. Ahora, este anterior se llama Kivaplastía, y es de manera unilateral. En particular, se estuvo realizando mucho como a manera de experimento, o de investigación. El experimento estuvo realizando mucho en el norte, allá en Tijuana, pero se dejó de usar precisamente por los altos costos, como comento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que tenemos en general, una vertebroplastía, que no es otra cosa más que la aguja, meter el cemento en la vértebra fracturada. Es la cifoplastía, que es la misma aguja, pero ya adentro inflamos el balón. Al inflar el balón, se supone que restaura la altura, deja un hueco, y ese hueco se llena de cemento de metilmetacrilato. Y es lo que tenemos aquí en México, que es el SpineYard. Igual, la misma aguja, la misma técnica quirúrgica, metemos este dispositivo. Al meter el dispositivo, pues obviamente se restaura la altura y también se pone cemento, ¿sí? Es lo mismo, pero son diferentes, son de primera, segunda y tercera generación. Ahora,
La inestabilidad sabemos que es la fuente del dolor y el movimiento anormal. Los pilares básicos son la restauración de la anatomía, la corrección de la deformidad y la preservación de la función. Yo diría que principalmente la preservación de la función, la corrección de la deformidad. Hoy en día todo el mundo está muy preocupado por enderezar vértebras, por enderezar columnas, y la realidad de las cosas es que los pacientes sufren cambios degenerativos con la edad. O sea, no es, yo así pienso, no es tan conveniente estar enderezando a un paciente de 80 años. Entonces, aquí lo más importante desde mi punto de vista es la preservación de la función. Y estas técnicas ya sabemos que son guiadas por radioscopía y buscan lo que yo comentaba, todo esto. Hay mucha literatura al respecto, ¿sí? Para que ya está estudiado, ya se sabe sobre los beneficios de estos procedimientos y que son más seguros, más eficaces, y que es lo de hoy. O sea, cuando tenemos un paciente con una fractura vertebral, incluso traumática, con ciertas condiciones clínicas, estos son los mejores procedimientos hoy en día a nivel mundial. La principal preocupación después del refuerzo vertebral es la posibilidad de una nueva fractura en el segmento adyacente, más relacionado obviamente en la unión toracolumbar y si el aumento vertebral es máximo. Aquí es muy importante, o sea, también reconocer y saber que alguna fractura vertebral no la vamos a aumentar totalmente, o sea, vamos a darle cierta distracción, si se puede bien, si no se puede tampoco vamos a hacer lo posible por elevarla. O sea, por eso comento que lo más importante no es restaurar la altura, lo más importante es mejorar la función. Si nosotros restauramos una altura de manera máxima, vamos a producir estrés al segmento adyacente, tanto superior como inferior, y el segmento adyacente superior es el que más frecuentemente se fractura cuando tenemos este tipo de, cuando somos muy insistentes en aumentar una vértebra. De tal manera que, por ejemplo, Watts y colaboradores refirieron que 1 de cada 5 pacientes sometidos a un reforzamiento vertebral van a tener una segunda fractura, incluso en agudo, después de, una vez alcanzado el umbral de fracturas en osteoporosis espinal, desarrollo de microfracturas es lo habitual. O sea, vamos a tener, ese paciente lo vamos a tener cautivo, otro 10, otra vez, otro año, otra fractura, otro año, otra fractura, así de manera continua. Ahora, ya les comenté un poco que es una técnica percutánea para acceder al cuerpo vertebral e inyectar el cemento. El procedimiento consiste pues, en la inyección de, actualmente, metilmetacrilato. Es un biomaterial, usualmente es el polimetilmetacrilato, pero ya se está utilizando otro tipo de materiales en Europa principalmente, y este tipo de materiales son derivados del calcio, pues para tratar de hacerlo para que sea más en relación al hueso, así. El objetivo es consolidar la vértebra, aliviar el dolor, restaurar la altura, estabilizar la fractura, reducir la deformidad espinal. Porque también debemos de tener en cuenta que el metilmetacrilato no sabemos lo que va a producir, o no prevemos lo que va a producir metilmetacrilato en 20, 30, 40 años. De tal manera que, como vuelvo a repetir, al aliviar el dolor mejoramos la calidad de vida, y para fines prácticos esto es lo que le interesa al paciente. Sí, los abordajes, pues bueno, son posterolateral, transpedicular y también transpedicular bilateral o unilateral. Este es el preferido, bilateral, pero obviamente mientras más invasivos seamos con el paciente, pues mayor riesgo de tener efectos secundarios o indeseables. Yo en lo particular hago el transpediculado, prefiero hacer unilateral en las hipoplastías antes que hacer abordajes bilaterales. Para mí el abordaje bilateral es el de elección. Y en las vértebras dorsales prefiero un abordaje posterolateral o extrapedicular. Las indicaciones, pues bueno, el dolor secundario a fractura, la persistencia por más de 4 a 6 semanas, sin colapso, se dice que no mayor a 60%. ¿Por qué? Porque ya podemos considerar incluso una fractura, una vértebra plana. Y bueno, ya sabemos una fractura activa por radiología. Esto es a lo que me refiero. Una fractura activa no significa una fractura crónica de 2, 3, 4 meses o una fractura en agudo. O sea, siempre y cuando tengamos una fractura activa y tenemos más de 4 o 6 semanas, tenemos que considerar este tipo de procedimientos.
Y bueno, ya comentaba, en orden de frecuencia, la osteoporosis es la primaria, la primera causa, el trauma y los tumores. Las indicaciones: fracturas, metástasis, hemangiomas, mielomas, fracturas vertebrales traumáticas. Hoy por hoy incluso las fracturas vertebrales traumáticas también ya están. Antes, en un inicio esto estaba fuera, estaba como una contraindicación, se le daba otro tipo de tratamientos, pero hoy por hoy ya se prefiere por ser un procedimiento percutáneo. Contraindicaciones se dividen en absolutas y relativas. Contraindicaciones absolutas: una fractura asintomática. Por ahí tenemos pacientes con... Debemos de recordar que las fracturas vertebrales tienen que ser exclusivamente una fractura vertebral sin involucro a raíz o en este caso a médula. O sea, no debe de haber sintomatología neurológica para poder realizar este tipo de procedimientos. Antes se realizaban este tipo de procedimientos exclusivamente de esta manera solos, pero ahorita ya no. Hoy por hoy se han extendido la gama de indicaciones, y al haber una fractura con un involucro neurológico también se hacen descompresiones o incluso se hacen procedimientos combinados como psicoplastías con instrumentación posterior. Es dinámico todo esto, ¿sí? De tal manera que las fracturas asintomáticas, el tratamiento médico efectivo, cuando nosotros tenemos un paciente debemos ofrecerle primeramente el tratamiento médico. Si funciona, pues obviamente no le sugerimos la psicoplastía. Coagulopatía rebelde al tratamiento, dolor no relacionado a la fractura, profilaxis, embarazo, inyección de una vértebra a tratar. Esto, como comento, son en teoría absolutas, o por lo menos eso es lo que dice la literatura, ¿sí? Las relativas: una vértebra plana, una compresión neural con proceso neoformativo. Aquí, como comento, ya se hacen otro tipo de procedimientos. Alergia a alguna de las sustancias, fragmento retropulsado con compromiso al canal más del 20% y una fractura arriba de T6. Yo he realizado fracturas, psicoplastías hasta T3. Entonces son contraindicaciones, como comenta, relativas. Bueno, los dos procedimientos que en un inicio hice vertebroplastías, a mí no me convenció la vertebroplastía, dejé de realizarla precisamente por lo que dice, por las contraindicaciones, por las complicaciones, la fuga, y hoy por hoy hago psicoplastías y ya. Las psicoplastías, pues bueno, tenemos este dispositivo que son los más económicos, pero el SpainJack es el único que tenemos. Estas son las tres medidas y es lo que comento. Desafortunadamente este dispositivo pues es muy caro, es exclusivamente bilateral. La psicoplastía es unilateral. Es solo para el kit es solo para una vértebra. Con este kit de psicoplastía, si lo hago unilateral, he podido realizar hasta para 3 vértebras. O sea, tengo algunas ventajas. Y el costo, costo oscila para una vértebra entre los 90 a 100 mil pesos, y incluso para las 3 oscila entre los 60 mil pesos. Ya lo comentaba, este es el procedimiento de la psicoplastía. ¿Cómo calcula la inyección, la presión de inyección de la sustancia? No hay una... no se calcula, pues. O sea, en una vertebroplastía, al meter la inyección, al meter el cemento, es como luego decimos, o se decía, el tanteómetro. Aquí deja un espacio, un hueco virtual. Entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que hacemos, al meter el hueco, al meter el globo, se deja un hueco, y ese es un espacio ya, es un hueco como tal, se compacta y definitivamente no hay presión. Ahora, para compactar la vértebra, el globo sí tiene una presión. Esa presión puede llegar hasta 300 psi. Por lo general yo le pongo entre 150 y 250 psi para compactar de manera interna, y ya con eso es suficiente. Pero ya el cemento como tal es un hueco. Ahora, y entra pastoso, prácticamente como una pasta de dientes. Así es como ya no es líquido. Entonces el riesgo de fuga se considera incluso en menos del 1%. Sí. Y entonces, ese mismo balón que usas ¿es el unilateral?
Sí. para las otras vértebras. El kit de ciboplastía, todos los kits se inventaron, vamos a decirlo así, el kit de manera bilateral. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros vimos unas ventajas al hacerlo unilateral. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito más en la cantidad de cemento. Entonces, ha habido ensayo y error. Antes le metíamos 10 mililitros de cemento a la vértebra y decíamos, ¿sabes qué? Le falta, métele más, 11. Le falta, métele más. Y ahorita se ha demostrado que no más de 3, ahorita voy a comentar, no más de 3 o 4 mililitros de cemento es suficiente para restaurar, para quitar el dolor a la vértebra. Entonces, al paso del tiempo, ya solo usamos un globo, pero el kit viene 2. Entonces, con 2 globos puedo utilizar 2 vértebras. Y un globo lo vuelvo a desinflar y lo vuelvo a poner arriba. Entonces, lo puedo volver a reutilizar, vamos a decirlo así, en ese momento. ¿Sí? Este es el procedimiento de Spine Jack como tal. Ya vimos la cifoplastía, que es relativamente más noble en el sentido de costos, en el sentido de meter balón, etcétera, menos laborioso. Meto el globo, lo inflo, lo desinflo y meto el cemento. Esto lleva un procedimiento un poco más elaborado. Se mete la aguja, es lo mismo. Al meter nosotros la aguja, ¿sí? Obviamente al meter la aguja, metemos donde está la vértebra fracturada, vamos viendo, vamos localizándolo, metemos un drill hasta la parte anterior de la vértebra fracturada. Ese drill, con este dispositivo quitamos las espículas que puede quedar el drill y ya nos dedicamos a poner el dispositivo. Como les comenté, es una vértebra realmente, es una vértebra fracturada en cuanto a tiempo, no es muy en agudo, y al momento de abrir, pues obviamente no se abre mucho y no se restaura la vértebra como tal. Y bueno, se mete el cemento y queda así. Este es otro ejemplo, una vértebra fracturada traumática con una lesión de los elementos posteriores. Aquí le hice fue de las primeras vertebroplastías, le hice una vertebroplastía, ven cómo se fuga un poco el segmento y lo acompañé con tornillos. Otra vértebra fracturada, dolor incapacitante, 81 años, dolor incapacitante, 2 meses de evolución, inicio súbito después de cargar un objeto pesado. Veo 2 vértebras, veo 3 vértebras fracturadas en su momento. Y este paciente fue un paciente muy difícil porque le puse una cifoplastía, después de ponerle, le dije que tenía una vértebra fracturada, le aumentó el dolor, en el momento de hacerle el procedimiento tenía 3 fracturadas, 24 horas después del procedimiento lo di de alta, mejoró con 0 de dolor y luego 48 horas regresa otra vez con dolor y lo que encuentro es que la vértebra se compactó, esta vértebra se colapsó. Si nosotros vemos, A pesar del cemento se a colapsó. pesar del cemento se recolapsó. Si nosotros vemos, aquí le puse el cemento, esta vértebra, le pongo el cemento acá arriba porque acá arriba es donde me guió para la fractura. Cuando habitualmente nosotros no vamos a poner cemento en la vértebra que no está fracturada, vemos hacia donde está la fractura. Entonces, aquí abajo no estaba fracturado. Entonces, meto la guía, meto el clavo, la aguja, y para acá se va el cemento. Y ok, eso está bien. 48 horas después se colapsa. Y luego, si ustedes ven, ahorita voy a meter aquí el globo y miren cómo sube. Está aquí abajo y ahora ya subió. Este es el cuerpo vertebral, esta es la plataforma, y ahí volví a poner cemento. Y bueno, este es otro paciente, otro procedimiento igual, una vértebra fracturada en el platillo superior, el tercio superior, y a este paciente le hice un spine jack. Aquí se logran ver el spine jack, uno y otro.
igual, otro spine jack. Pero son pacientes muy escasos, son pacientes que dicen, ¿sabe qué? Esta es la tecnología, esto es lo mejor que yo tengo o que que tenemos en el mundo, aquí en México, y ¿de cuánto vale? Pues tanto. Es una vértebra, le vale tanto, dicen sí, o sea, tienen dinero, eso es la realidad. Aquí está el procedimiento. No existen guías en la literatura acerca de una adecuada selección de pacientes. Su uso debe ser cauteloso y el uso debe ser, en teoría, después de 4 o 6 semanas de tratamiento médico. Sin embargo, cuando yo veo un paciente que está en cama, que está en reposo, que no se puede mover, pues obviamente no me espero 4 o 6 semanas, ¿sí? Las fracturas en progresión de reciente instauración que se asocian a una pérdida del alineamiento sagital, incremento en la angulación segmentaria, también se deben de tratar, ¿sí? Ahora, debemos de ser muy cautelosos en su uso, porque ya sabemos que el uso excesivo de todos los dispositivos, no solamente esto, de todos los dispositivos, pueden producir fallas clínicas. La superioridad de algunos de estos dispositivos no está bien establecida todavía, y es por eso que existen todos los dispositivos, primera, segunda, tercera generación, etc. ¿Sí? O sea, yo al paciente realmente, si lo voy a hacer gastar para 3-4 vértebras, si lo voy a hacer gastar en un procedimiento de spine jack, prefiero hacerlo gastar en un procedimiento de cifoplastía, es menos costoso y los resultados para mí en particular, a excepción de la altura vertebral, es lo mismo, ¿sí? Todos los dispositivos alivian el dolor de manera semejante. Los de tercera generación además produce un aumento de la altura vertebral. La cifoplastía también en un momento dado puede lograrlo, pero sobre todo en las vértebras fracturadas más en agudo en cuanto a tiempo. Sin embargo, pues como en todo, pues es necesario estudios comparativos y entre ellos valorar las ventajas. Tengo estudios comparativos de la primera y segunda generación, pero no hay estudios de la segunda y tercera, o de la primera con la tercera, etcétera, ¿sí? Ahora, pues nada más para considerar esto, el spine jack y la cifoplastía, ventajas, desventajas, bilateral y unilateral, intrapedicular, intra y extrapedicular, es forzosamente intrapedicular, mejora la restauración de la altura, pero ya consideramos que pues, no es tan... Entonces, ¿el spine jack no lo pones en torácica? Sí. Pero si es que en torácica usas, no entras por pedículo. Cuando es nada más están de T6 para abajo, porque T6 todavía puedo encontrar un buen pedículo. Sí, de T6 para arriba, no. Sin embargo, es una contraindicación relativa, habría que hacer una tomografía, como a veces hacemos una tomografía, medimos el pedículo y si es posible podemos hacerlo, pero si no, lo indicado es de T6 para abajo. Sí. Restauración relativa a la altura, costo elevado, disminución en tiempo quirúrgico, anestésico, incluso por ser unilateral, disminución de costos por ser unilateral y podemos hacerlo multinivel, este es nivel único, y aumento de las fracturas de cemento adyacente por mayor introducción de cemento. Nosotros podemos cemento por no más de 4 o 5 mil, 3 incluso, dependiendo de la vértebra, por ejemplo, 3.5 mililitros de cemento por una vértebra dorsal alta, en la unión dorso lumbar hasta 4 mililitros de cemento y totalmente en las lumbares hasta 5, 4.5 es lo requerido, lo necesario para cemento. Ahora, cuando yo pongo este tipo de dispositivos, además de restaurar la altura, tengo prácticamente la obligación de ponerle hasta más cemento para que quede reforzado. Entonces esto puede aumentar las fracturas del cemento adyacente. ¿Sí? La corrección de la altura no necesariamente se correlaciona con los resultados clínicos. Mayor cronicidad, menor posibilidad de reducción, obviamente. ¿Sí? El polimetilmetacrilato no es recomendable en pacientes menores de 40 años. Se prefiere fosfato de calcio en otros lugares. Aquí pues no tenemos eso. Los cambios de la densidad y comportamiento de carga al producir aumento vertebral quizá aumentan el riesgo de fractura adyacente, sin embargo, aún no está comprobado. Teóricamente el excesivo llenado y el aumento vertebral aumentan el estrés aplicado a la vértebra adyacente y eso aumenta el riesgo de fracturas. La mayoría de las fracturas ocurren en los primeros 3 meses y más común observado cuando ocurre fuga al espacio discal. Si nosotros tenemos una piedra en el disco, pues obviamente eso va a producir el riesgo de fractura de la vértebra superior. Y pues bueno,
La posición prona por sí misma produce un aumento en la altura vertebral, o sea, reduce la fractura como tal cuando colocamos al paciente vuelvo a insistir, en una fractura duro. La cantidad de cemento inyectado tiene un rol muy importante, aproximadamente entre 4 a 6 mililitros, no más. Con esto es suficiente para mejorar las condiciones de esa vértebra y obviamente el dolor. Basada en la literatura disponible, no hay una recomendación definitiva de acuerdo al uso de alguna técnica en particular. Todas son buenas. Yo en lo particular, vuelvo a repetir, las vertebroplastías para mí cayeron en desuso por el riesgo elevado de fuga de cemento. Y bueno, los resultados de estos estudios deben de ser interpretados con mucha precaución, porque también debemos de acordar que este tipo de procedimientos o dispositivos, los estudios los hace la industria. Entonces pues nadie les va a vender pan frío, ¿verdad? Nada más para una tablita, una vértebra fracturada, esto de acuerdo a una escala que tenemos. Si el paciente tiene imposibilidad para levantarse, pues obviamente una cifoplastía temprana, eso es lo que comentaba. Si el paciente tiene posibilidad para levantarse, para moverse, y bueno, después de 3 meses persiste cifoplastía o vertebroplastía. Esto es más o menos un algoritmo para basarnos en lo que tenemos que hacer con cada paciente. Definitivamente esto yo no lo creo necesario. Pérdida de la altura del 50%, cifosis local, con complicaciones para colocar cemento, fijación percutánea. En lo particular, hasta lo más posible, yo hago cifoplastías para disminuir todo eso. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.